que ver con la formación. El abrir el espacio para que surja esta pregunta orientada a mi propio saber y a mi propia vida. Y es esta pregunta la que dispara el proceso formativo. Al menos es lo que Sócrates pensaba. Se trata de la pregunta crítica, la pregunta radical, la pregunta que abre mi propia reflexión. La pregunta que cuestiona no tanto los contenidos del propio saber, que cuestiona no tanto la cantidad que sé, sino que cuestiona los fundamentos de este saber, que cuestiona la función de este saber en el contexto de los problemas de la polis. Y que cuestiona la función de este saber en el contexto de aquellos problemas que las cosas mismas nos plantean. Es esta la pregunta que dispara el proceso formativo. La pregunta que problematiza la propia situación vital ante lo que se sabe o ante lo que se cree que se sabe. La pregunta que abre la importante cuestión de los fines perseguidos y buscados, no de los medios solamente. Esa es la pregunta que dispara el proceso formativo. Es esta pregunta la forma concreta de asumir la propia ignorancia. Es decir, la que abre el reto de hacerse cargo de esta capacitación decisional con la que se va haciendo la propia vida. Esto es lo que Sócrates llamaba arete. Arete, que Roma va a traducir como virtus. Arete. Y Sócrates pensaba que finalmente esta pregunta surge de ir adquiriendo un modo de proceder que deje que los demás y las cosas vuelvan a plantear problemas. No se trata de repetir. Y repetimos porque no tenemos problemas, porque ya nada nos plantea problemas. Y quizá porque nos da mucha flojera pensar. Y es esta pregunta, la pregunta que dispara el proceso formativo, surge de este modo de proceder, repito, en que dejamos que los demás y que las cosas vuelvan a plantear problemas. Cuando sean miradas desde la perspectiva del logro de la vida buena, de la excelencia humana, de la dignidad humana. En una palabra, en la perspectiva del logro de la arete. Y esto puede surgir cuando nos volvamos a las situaciones en que nos ponen los demás y las cosas para dejar que nos inciten y que nos punten.
Sócrates decía, como a un corcel noble y generoso, pero entorpecido por su misma grandeza y que tiene necesidad de espuela que le excite y le despierte. Cuando nos persuadamos, continúa Sócrates, que antes que el cuidado del cuerpo y de las riquezas, antes que cualquier otro cuidado, es el de tu propio interior, tu corazón. Porque no me canso de decirles, dice Sócrates, que la arete, la excelencia humana, no viene de las riquezas, sino por el contrario, las riquezas surgen de la excelencia y de la dignidad humana. Es pues esta situación, la que nos permite y nos posibilita ir haciendo traslucir los fines que perseguimos en nuestra vida. Y junto con esto, cuando esto se va trasluciendo, entonces también se transparentan los ideales que orientan mi propio saber y mi propia vida. De tal manera que también estos ideales, que a lo mejor no se transparentan, porque no los dejo que se transparenten, puedan convertirse también en objeto de cuestionamiento y de acicate, sea para asumirlos confirmatoriamente, o sea para reconfigurarlos de otra manera. Una reconfiguración o una asunción que a su vez me permita orientar y direccionar mis decisiones, mis opciones. Para permanecer abiertos a esta propia reconformación. Quizá hoy, más que nunca, habrá que recuperar la potencia formativa del filosofar. No porque nos haga saber más, sino porque nos abre a saber de otra manera. Por eso la filosofía ni ha sido, ni es, ni será una profesión. Al menos no es una profesión en el sentido que hoy damos a esa palabra. Haberla convertido en esto es quizá la manera de haberla convertido simplemente en una mercancía más. La misión de la filosofía hoy ha de ser la de abrir el espacio interior para que surja la pregunta, o las preguntas que permitan la entrada en nosotros mismos y recuperarnos como individuos y dejar de ser más. No para quedarnos ahí, sino para devolver una nueva mirada al mundo, abrir una nueva perspectiva que, ayudándonos a hacernos cargo de nuestra propia vida, nos capacite para decidir ahí donde mi propia humanidad se juega y para decidir ahí
donde se juega la humanidad de los demás. Finalmente, esta es nuestra decisión más importante.